¿Cómo están, señores? 다시 성경 말씀 펴놓고 이야기할 수 있는 얼마나 Estamos 감사합니다. muy agradecidos porque podemos compartir abriendo la Biblia. 오늘은 요한복음 8장에 있는 말씀입니다. Hoy vamos a ver la palabra de San Juan 여러분 다 잘 8. 하시는 말씀이라고 생각합니다. Todos seguramente conocen muy bien 그렇지만 esta 하나님 palabra, 말씀에 숨겨진 비밀은 너무 많기 때문에 pero hay tantos secretos escondidos en la palabra de Dios y queremos compartir nosotros juntamente. Vamos a leer la palabra San Juan 8 del 1 al 11. Vamos a 예수는 leer. 감난산으로 가시다. Y Jesús, 아침에 다시 cada uno se 성전으로 fue a su 들어오시니 casa y 뱃속에 Jesús se fue al 가보시라. monte de los 안수가 제일을 olivos. 가르치시더니 Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. 서기관들과 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida de adulterio y poniéndola en medio, 예수께 말해서 선생님 이 여자 간호하다가 현장에서 잡혔나이다. le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. 모세는 율법이 이러한 여자를 돌로 치라 명하여 거노아 선생은 어떻게 말하겠나이까. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué 이렇게 dices? 말하면 고소할 조건 없고자 예수를 시험함이라. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 제가 묻기를 마지 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero a arrojar la piedra contra ella. 손가락으로 땅에 쓰시니 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 이 escribiendo 말을 en 듣고 tierra. 양심의 가책을 받아 어른의 시자가 젊은까지 하나씩 하나 나가고 오직 예수와 그 가운데 쓴 여자만 남았다. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 너를 고소하는 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 대답하 주여 없나이다. 예수께서 가라서 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. 하나님이 사람을 만들 때 마음을 만드셨어요. Cuando Dios hizo al hombre, hizo el corazón. 마음은 굉장히 섬세하게 돼 있어서 El corazón es tan 같은 사실을 delicado, 봐도 느끼는 걸 굉장히 다르게 나타나는 aunque 경우가 굉장히 ve el mismo hecho, las personas lo sienten de manera distinta. 아가씨가 있었습니다. Cuando yo estaba en Daejeon, había una señorita en nuestra iglesia. 아가씨는 키가 좀 적은 편인데 Ella 마음도 era 착하고 un poco 좋은 bajita y era muy buena. Ella, su corazón era muy bueno, 안 좋아가지고 pero su riñón estaba en un estado malo y ella no podía ir a orinar. 그래서 이제 한 번씩 두 번씩 이제 그 En 인공심장기에 dos 가서 ocasiones, 피를 전부 ahora ella 긁어가지고 con el riñón artificial tenía que hacerse diálisis para filtrar todo. 사흘에 한 번씩 이제 그 병원 Una vez en 4 días iba para hacerse la diálisis. 이 아가씨 막내 딸이기 때문에 부모님 Ella era la hija menor, sus padres tenían mucha edad. 부모님은 늘 이 어린 딸 때문에 Por su hija, que era la más pequeña, sus padres siempre estaban 이렇게 angustiados. 늙었는데 Ya estamos muy viejos. 우리가 죽으면 죄가 어떻게 Cuando vayamos a morir, ¿qué será de ella? 이제 사흘에 한 번씩 가서 이제 인공심장에 투석을 하는데 Después de 4 días, ella siempre iba a hacerse diálisis. 하루 종일 가서 이제 투석을 해요. Todo el día va para hacerse la 집에 diálisis. 돌아오면 Cuando volvía a la casa, 누워서 끙끙 앓으며 하루 al día siguiente tiene que estar acostada todo el día, 그리고 이제 sufriendo. 3일째 된 날은 Al tercer día, 일어나서 se levanta una ocasión y realiza las actividades. 그 다음 날 또 가서 투석을 하고 Al día siguiente tiene que volver a hacerse la diálisis, descansar un día. 하루만 쓰고 두 날은 Entre 병을 위해서 los 3 días, 온갖 고통을 un 다 día descansa y un día tiene que estar todo el día 그 부모님 así en el 나이가 hospital. 많아
걱정을 해요. Siempre los padres están angustiados por la edad. 이 자매가 Esta 집에서 나와서 hermana, 이제 조그마한 saliendo de la 언길을 걸어서 casa, 큰 길까지 가는 길을 camina 보면서 ahora un caminito donde está el campo. Y 우리가 luego, 죽으면 제가 어떻게 될 cuando 거다. los padres le ven a ella, siempre están pensando qué será de ella cuando vayamos a morir. 옆집에 Un 이웃 día, 사는 어떤 아줌마가 una señora que ellos conocían muy bien vino a visitar a ellos. 이런저런 이야기를 Hablaban de esto y 하다가 aquello. 무슨 이야기가 나왔냐면 ¿Y de 딸이 qué hablaron? 심장이 안 좋아서 De que 버린다는 이야기를 했어요. padecía dificultad porque no era bueno el riñón de su hija. 사람마다 심장이 딱 2개 있다 하더라고요. Todas las personas tienen 2 riñones. 하나만 해도 충분한데 Con uno es suficiente, 서비스로 하는 비상대책으로 하는 하나 더 줬다고. pero Dios nos da uno extra a nosotros. 딸 너무 걱정하고 염려하는 걸 보면 Los padres estaban tan angustiados por la hija. 옆집 아줌마가 무슨 마음이 들었냐면 Y la señora de al lado, ¿qué corazón sentía? 내가 저 아가씨 신장 하나를 주면 Si yo le doy el riñón a la señorita, 저 가정이 행복하겠구나. aquella familia será 하나 feliz. 주지 뭐 2개인데. Le voy a dar un riñón que tanto si tengo 2. 쉽지 않지요. Fácilmente uno no puede llegar a tener ese corazón. 사람이 없는데 Aunque tiene parientes, nadie siente 이분이 eso. 놀러 와 이야기를 하다가 Pero esta señora les visitó a ellos y mientras que platicaban, 생각을 했어요. miles de pensamientos 그래, tuvieron. 대부분 사람은 신장 Sí, la mayoría de la 충분한데 persona con un riñón es suficiente. 만약에 또 내가 하나 신장이 나빠지면 어떡하지? ¿Qué pasa si mi riñón se 그때 또 그때 descompone? 가서 하지. Ay, eso me voy a preocupar en ese momento. 부모한테 조심스럽게 이야기를 Y con cuidado le habló a los padres. 내가 신장을 하나 주고 싶다고. Yo quisiera donar un riñón mío. 부모님 지금 깜짝 놀라 말을 Los 못했어요. padres se asustaron, no pudieron continuar hablando. 근데 이 부인이 진정한 마음으로 하는 걸 보고 Pero con un corazón sincero, esta señora iba tratando a ellos 막 그렇게 감격해 y los padres tanto se 난 conmovieron. 부모도 못 하는데 Yo, que soy padre, no puedo ni darle a ella. 아이, 다시 Usted, joven, vuelva a 내가 pensar. 하나 주는 거 하나도 Sí, 어렵지 para nada es difícil que yo le dé. 근데 그날부터 그 아줌마는 그 Desde 집에 ese día, 식구처럼 됐어. aquella señora se convirtió como un miembro de la familia. Realmente era como una parte de la familia. 병원에 갔어요. Un día fueron al hospital. 둘 다 병원에 가서 이제 수술실에 들어가서 Ambas entraron a la sala de cirugía 그 아가씨 신장 하나 가위를 잘라내고 y el doctor cortó un 그 아줌마 riñón 신장 갖다 이제 이식을 하는데 y comenzó a hacerle 온 가족이 ahora el 병원에 trasplante. Toda la familia estaba en el 그 hospital. 이제 시간 수술을 마치고 Pasó, ya terminaron la 아줌마하고 operación 둘이서 이제 이쪽에 y la 회복실로 señora y la señorita estaban todos en la sala de 마취해서 recuperación. 깨어나자고 자고 있는데 No pudieron despertar la anestesia, estaban 엄마가 딸의 손을 durmiendo. 잡고 얼마나 감격해. La madre, sosteniendo la mano de la hija, se 한 conmovía. 2시간쯤 지난 뒤에 Pasó 2 이 아가씨가 horas 마취해서 깨어나. y esta señorita despertó de la anestesia. 엄마, 수술 잘 끝났어. Mamá, ¿terminó bien la operación? 잘 됐대. Sí, dice que ha sido perfecto. 이런저런 이야기를 하고 있는 거야. Hablaban de esto y aquello. 그래서 얼마 있다가 의사가 또 Después de un tiempo el doctor vino. 중이가 몇곳 진찰해 보고 Con el estetoscopio le hizo el control. 결과가 참 좋다고. Es muy bueno la recuperación. 피가 잘 흐르고 있다고. Está circulando bien la sangre. Le había dado un vaso de agua para que la señorita tome. 아가씨는 지금까지 물을 못 먹어요. La señorita no podía tomar agua hasta 그 ahora 신장에서 피를 못 porque 끓이기 때문에 no podía 물을 소변으로 filtrar la 만들어내지 못해요. sangre en su riñón, no podía 그러면 물이 많이 producir 먹으니까 agua, 몸이 둥둥 붓고 그러는데 porque si se produce 처음으로 agua, 물한 ahora 소금만 se hincha. Por primera vez tomó un vaso de 그래서 뭐 agua. 이런저런 이야기를 하면서 Así hablaba de 시간을 esto y 보냈어요. aquello y pasaba el tiempo. 한 2시간 뒤에 Después de 2 horas, 아가씨 엄마 하고 불렀어요. esta señorita dijo, mamá, 엄마가 왜? ¿por qué? 엄마 나 소변 보고 싶어. Mamá, yo quisiera orinar. 이제 이 아가씨의 신장은 El riñón de 그 esta 일을 못해서 señorita 손을 못 no podía 만들고 trabajar, 아줌마 신장이 들어서 이거 no 소변을 podía 만들어내. orinar. Ahora, gracias al riñón de la señora, ella podía 나이 orinar. 많은 아버지 어머니가 막 병원 밥 Los padres que tenían edad bailaban, lloraban en el hospital de felicidad. 그때부터 그 아가씨는 Desde ese momento, aquella señorita
vivía una vida normal. 정기적으로 약을 먹어야 하는데 Debía tomar 그 약을 un 먹어 얼굴에 medicamento 좀 털이 좀 많이 나더라고요. y tomando ese medicamento tenía un poquito de 그 pelo 외에 en la 다른 부작용 cara. 그 아줌마도 Aparte de 한 ello, 가족처럼 그렇게 no tenía 복되게 otra 살았어요. secuela y también la señora con la familia vivía de manera feliz. 정말 딴 사람이 신장 하나 다른 사람이 Un 주는 건 쉽지 riñón. 않은데 No es fácil de dar ese riñón a otra 그 신장이 persona. 어떤 뭐 돈 거래가 아니라 아줌마가 No 정말 es 기증하고 un trato de 그다음부터 dinero, 본인들은 le 좋은 거 다 donó la 가져다 señora, 주고 los padres le 고마워하고 daban lo 감격해 mejor a 하고 la señora, le agradecían, se 예수님은 conmovían. 우리에게 신장만 준 게 아니고 El Señor Jesús no nos dio 그놈은 생명을 únicamente 다 riñón, 바쳐 우리에게 Él dio 주셨거든요. toda su vida por nosotros. 그러면 그 아줌마가 아가씨 Entonces 신장을 aquella 줘서 아줌마가 그 señora le dio 아가씨가 el riñón a la 아줌마 덕분에 señorita y la señorita, gracias a la señora, 정상적인 삶을 사는 una 거예요. vida normal llega a 다시 vivir. 투석하는 일도 없고 Ya no 자유롭게 hay 물 necesidad 마셔도 de que vaya a 소변 hacerse 잘 만들어 diálisis, 소변 puede 보고 tomar libremente agua, 건강하고 puede ir a orinar, tiene 그래서 salud. 잘 지난 걸 내가 봤거든요. Yo he visto cómo ella estaba viviendo bien. 예수님이 십자가는 우리에게 뭘 주었습니까? ¿Qué es lo que Jesús nos ha dado en la 많은 사람들이 cruz? 이론으로는 잘 Mucha 알고 gente 있는데 teóricamente lo 정말 conoce, 그 십자가에 의해서 어떤 삶을 사는지 qué vida va viviendo mediante 제가 la 이제 참 cruz. 많은 사람들이 교회를 다니고 Mucha 있는 걸 gente está 봅니다. congregando a la iglesia. 근데 보통 사람들이 찬송을 불러요. La gente comúnmente canta el himno. 기쁜 날, 기쁜 Día 날, feliz, 주 나의 día feliz, 죄 el 다시 día que el Señor lavó todo mi pecado. 그래 찬송을 해요. Va cantando el himno. 기도할 때 되면 Y cuando es hora de orar, 주여 죄인입니다. Señor, 용서해 주십시오. soy pecador, perdóneme. 이게 이제 그 한두 사람이 얘기가 아니고 No es cuestión de una o dos 거의 교회 personas. 사는 분들 다 Casi la mayoría de la gente que 그렇게 congrega a la iglesia, casi todos actúan 내가 así. 뭐다 조사해 보진 않았지만 Claro, yo no he preguntado a 왜 todos, 예수님 십자가에 못 박혀 pero 죽었지만 aunque Jesús 난 murió en la 죄, cruz, 죄인이다. yo soy pecador, 그게 cometo 죄 pecado 사함을 받아야 한다. y yo debo obtener el perdón del pecado. 이제 이렇게 기독교가 El 흘러갑니다. cristianismo de esta manera va 저는 marchando. 1960년도 구원을 받고 난 뒤에 En el año 1962, recibiendo la salvación, leí la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. 보통 제가 한 주간이면 Comúnmente, durante 성경을 una 한 번 semana, yo puedo terminar de leer la Biblia. 저는 성경을 많이 읽고 싶었어요. Yo quería leer mucho la Biblia, 한 번 읽고 leyendo una vez, 10 20 veces, 20 veces. Simplemente lo 제가 leí. 보통 성경 한 페이지인데 2분쯤 걸리는데 Una página tardó como 2 minutos. 1800페이지니까 Ahora la Biblia en coreano es 1800, son 3600 minutos, son 60 horas, 10시간씩 6일 만에 10 읽을 수 있겠다. horas al día. Durante 6 días podría terminar de leer la Biblia. Durante una semana no haciendo absolutamente nada. Muchas veces, varias veces he terminado de leer la Biblia, 성경을 30번 읽고 30 veces leyendo, 40 veces 성경 leyendo. 어떤 부분만 읽는 게 처음부터 끝까지 No leo 다 simplemente una 읽어보니까 parte, desde el comienzo hasta el final. Cuando termino de leer, 그 성경 속에 흐르는 세계가 dentro de la 너무 Biblia, ese 분명하게 mundo que 보이는 거예요. fluye, claramente puedo verlo. 그래서 이제 많은 사람들은 뭐라고 말하냐면 Mucha gente, como dice, 다니면서도 aunque va a la iglesia, 죄인이라고 그래요. dice que es pecador. 그 제가 설명을 해요. 예수 Yo le 그 죄를 다 explico, 사했느냐. el Señor Jesús no lavó todo nuestro pecado. Sí, ya perdonó todo, pero yo vuelvo a cometer pecado, por eso no soy pecador. 그 이야기가 잘 대화가 안 되는 Y no se puede hablar 제가 fácilmente. 처음에 No hay 성경을 un 제3을 buen fluir. Y después de obtener el perdón del pecado, yo le dije a mi hermana, 저희 누님은 mi 저희 hermana, 어머니가 돌아가시고 cuando mi madre falleció, 그다음에 형님이 군대를 가시고 mi hermano fue al cuartel 그리고 아버지가 전쟁 y mi 중이니까 padre estaba en medio de la guerra 한약 온교 그런 일에 y mi padre ayudaba en la guerra, hacía en la parte 그렇기 때문에 de 갑자기 아버지 어머니 형님 ordenar las balas, las armas y no había adulto. 15살이었고요. Y mi hermana mayor tenía 15, la menor tenía 13, 저는 8살. yo tenía 8, mi hermano menor tenía 4. 저는 그 누님 밑에서 자랐어요. Yo crecí
junto 주님이 저를 con 정성껏 esa 정말 많이 hermana. 위해 줬어요. Ella me cuidó tanto a mí, 신앙으로도 많이 이끌어줬는데 me ha guiado conforme a la vida de 주님이 fe. 첫마디 하는 이야기가 Pero ¿qué es lo que me dijo en primer 옥수야, lugar? 네가 Oksu, 그렇게 됐냐? ¿qué te ha pasado a ti? 신앙 잘못됐다. Tu vida de fe está equivocada. 혹시 익으면 Cuando 고개를 la 숙이는 planta 법이다. madura, está de hecho que baje la 신앙을 cabeza. 하면 깊어지 Llevando la vida de fe, poco a poco uno tiene que ser más humilde. 목사님도 죄인이라고 그러는 El pastor dice que es pecador, 네가 죄가 없다 pero el que 말이 digas 돼? que no tienes pecado y que eres justo, ¿tiene 그 sentido? 이야기를 할수 없어. Ya no podía seguir hablando a mi hermana. 우리 교회 청년들 모임 가운데서 En medio en donde los jóvenes de la iglesia estaban reunidos, 우리 성가 연습을 마쳤는데 hemos terminado la práctica 그래서 앞에 del 서서 coro. 이야기를 했어요. Me puse adelante y les dije, 예수님 피로 죄 사함. por la sangre del Señor Jesús obtuve el perdón del pecado. 그러니까 이제 처음에 막 청년들이 박사님 나도 그렇다. Al comienzo ellos decían, yo también, sí, joven par, tengo pecado, ¿qué tengo que hacer yo? 그때 내가 예수님 피로 죄 사함 En ese 확실하게 믿게 momento 됐습니다. yo estaba con toda seguridad de que mediante la sangre de Jesucristo había recibido el perdón del pecado. No sabía cómo hablar, no sabía muy bien. Pasó como un mes, 우리 청년들 모임 방에 있어. un día, en la habitación donde estaban reunidos los jóvenes. 내가 이제 문을 열 문고리를 딱 Yo quería 잡아 abrir la puerta, toqué la 안에서 manija. 누가 내 이야기를 해요. Dentro de la habitación alguien hablaba de mí 잡고 들어봤어. y yo, sosteniendo la manija, 박옥수 건져서 웃기는 me detuve. Ese Oxupar, que es simpático. 내가 지를 아는데 Yo conozco tan bien a él, 죄가 없다. pero él está diciendo que no tiene pecado. 내가 죄안 지었다는 얘기가 아니죠. Yo nunca dije que no cometía pecado. 받았다는 얘기죠. Yo estaba diciendo que había sido lavado. 근데 오늘 많은 한국에 Pero hoy en día, en muchas iglesias de Corea no son así. 찬송을 불러요. Ellos cantan el himno. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. Día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. Ellos cantan. Vamos a orar. 오 주여 죄인. Oh Señor, perdona a este pecador. 다 죄인이에요. Todos son pecadores. 거의 대부분 다 만나본 죄인. Casi la mayoría cuando nos encontramos son 제가 한 pecadores. 번은 목회자 모임에 En la reunión de los pastores una vez había ido, 이제 남미의 한그 교회 갔습니다. fui a una iglesia de Latinoamérica y estaba un pastor. 앞에 나가서 이야기를 했어요. Yo fui adelante y le dije, 제가 이야기하다가 mientras que iba hablando, 내가 어이롭다고 얘기했어요. yo dije que era justo. 갑자기 웅성웅성해서 De repente comenzaron a alborotarse. Tengo una pregunta. 이야기하러. A ver, diga, 목사님 거짓말 안 했어. pastor, ¿usted nunca mintió? 도둑질 안 했어. ¿Pastor nunca robó? 미안한 이야기인데. Lamento decirle de que de manera incontable he mentido. He robado mucho. 그러면 죄인이지 어떻게 Entonces 의인입니까? usted es pecador, ¿cómo va a ser justo? 우리 다 죄인이잖아요. Todos somos pecadores, hemos cometido pecado. 죄 지었다. Sí, hemos cometido pecado, 예수님 내 죄를 다 사해. pero el Señor Jesucristo perdonó todo mi 그래서 pecado. 또죄 짓잖아요. Pero de nuevo usted comete pecado. 이야기를 했어요. Yo le dije, 하나님이 Dios 어렵다고 하시네. me dice justo a mí. 로마 3장 23절에 En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Claramente es pecador en el 23, porque tenemos pecado y no podemos llegar a la gloria de Dios. En el 23 no aparece Jesucristo. Pero luego en el 24, cuando pasamos, 예수님이 나오죠. aparece Jesús. 우리 죄를 죽으셔서 우리를 구속했잖아. 그렇죠? Jesús murió por nuestro pecado, nos redimió. No es que no hemos cometido pecado. Jesús nos rescató por el pecado, 하나님의 은혜로 por la gracia de Dios, 없이 de manera 아무 이런 gratuita, 노력 없이 sin ninguna 어렵다 하심을 cosa alguna a cambio para pagar, nos dice justos. Yo también decía que era pecador hasta aquel momento, pero en la Biblia 하나님의 은혜로 dice por la gracia 어렵다는 이야기. que somos 의로운 죄가 justos, 없다는 이야기. que no tenemos pecado. 죄를 지었는데 어떻게 의로워? Uno comete pecado, pero ¿cómo va a ser justo? Y Jesús murió. 죽었지만 죄 다시 안 지었어. Aunque murió, 그 예수 그제는 안 씻었어. no has vuelto a cometer pecado, pero Jesús no lavó ese pecado. No se puede conversar. No se puede conversar. Hasta ahora
porque yo digo que soy justo, 내가 사람들이 이다 이렇게 tanta gente me dice que yo soy 하나님이 의롭다 해서 un hereje. Digo que soy 그럼 justo porque Dios me dice justo. 난 하나님이 Dios 의롭다 es el 하면 의로운 juez. 거다. Si Dios me dice justo, yo soy justo. Si Dios me dice justo, somos justos. 그런 목사님 다 예수님한테 깜짝 놀랐네. En ese día todos los pastores se asustaron 한참 막다 강대에서 올라오는 거예요. y rápidamente se subían al escenario, pues no sabía por qué. 보고 말지 좀 Ellos me veían y me decían, Padre, 정말 책에 사인해달라 y por 그러고 favor 사진 autógrafo en mi 찍자고 libro, 그러고 자기 vamos a 어렵게 tomarnos fotos, que él era justo. 자, 이제 오늘날 Hoy en día, 많은 사람들이 tanta 찬송을 gente 불러요. va cantando el himno. 찬송은 아마 그들이 지은 게 아니고 El himno no habrá 앞에 sido escrito 살던 por ellos. 신앙인들이 지은 Los 찬송인데 creyentes que estaban antes que nosotros 기쁜 fueron 날, escritos 기쁜 날 por 주나에서 ellos. 다시는 Día feliz el día que el Señor lavó todo mi pecado. 금이나 은같이 Sea oro y 봄에도 plata, no 속죄사 es 받은 것. mediante aquella preciosidad que desaparece, sino que hemos obtenido la salvación mediante la sangre del Señor Jesús Santo. 찬송은 속죄함을 얻었다고 찬송을 하는데 La Biblia ahora nos dice en el himno de que ahora hemos sido lavados, pero oran, oh Señor, soy pecador. 저는 성경에다가 딴 건 잘 모르지만 Otra cosa no sé muy bien, 난 참 예수님 십자가에 못 박힌 내 죄 때문에 죽었고 pero Jesús fue crucificado por mi 예수님의 pecado 십자가의 피를 y la sangre del Señor Jesús. Cuando en la Biblia detalladamente lo 재단에 leemos, 뿌려야 하는데 debía derramarse eso en el altar. 땅에 있는 재단 뿌려 바른 게 아니고 No lo puso en los cuernos del altar que está en la tierra, 하늘나라에 있는 재단 뿌려. sino que lo derramó en el altar del cielo. 11절에 En Hebreos 그리스도께서 9:11, 장래 좋은 일에 대제사장으로 Cristo viniendo como sumo sacerdote, 손으로 지치 않은 곧 이 창조 속까지 더 크고 온전한 pero 장막. estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Aquí aparece el tabernáculo. Ustedes dicen 이게 tabernáculo. 그 천막을 의미하는데 Esto quiere decir tienda. 천막을 의미하는데 Se refiere a una tienda. 그게 구약의 이스라엘 백성이 모세가 시내산 En el Antiguo Testamento, cuando 성전을 보고 짓는데 ahora 광야 생활하기 때문에 Moisés iba 이동하기 construyendo, 좋게 천막으로 해서 mirando el templo del cielo, para que sea fácil el trasladar en el desierto, lo hicieron como tienda y esto se llama tabernáculo. 그래서 저 성막을 가지고 있다가 이제 솔로몬 시대에 Teniendo el 와서 솔로몬 tabernáculo, 성전을 cuando 지으면서 ahora mediante Salomón va construyendo el 이 templo, 성전이 된 거예요. se convierte en 근데 그 templo. 성전에 가서 Cuando uno va al 재단 뿔에다 templo 피를 바르소. y cuando derrama la sangre en el cuerno del altar, 죄가 사해지는 거예요. el pecado es perdonado. 이브리 9장 11절은 무슨 얘기를 En 하냐면 Hebreos 9:11, como dice, 손으로 지치한 것 이 창조 속까지 더 크고 no hecho 온전한 en manos, es decir, no de esta creación, por el más amplio y más perfecto 장막은 tabernáculo. 성전을 가리켜 말하는데 Este tabernáculo se refiere al templo, 손으로 지치 아니한 no hecho de manos. Dice, 이 세상 건 전부 사람 손으로 지었어요. todo lo de este mundo ha sido hecho 손으로 por 지치 la 않은 mano 하늘나라 del hombre. 성전은 그거 하나예요. Lo que no es hecho por la mano del hombre es el 그래서 templo del 손으로 지치 cielo. 않은 하늘나라 성전에 갔다가 피를 Y 뿌렸어요. por lo cual en ese templo no hecho en manos por los hombres, 그래서 히브리 allí 10장 derramó la 10절에 sangre. En Hebreos 뭐라고 말하냐면 10:10, 이 como dice, 뜻을 쫓아 예수 그때 몸을 단번에 드리고 우리가 거룩함을 얻어. en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús hecha una vez para 11절에 siempre. 보면은 En el 11, 제사장마다 서서 매일 섬기며 자주 같은 제사를 드렸어요. y ciertamente todo sacerdote está día tras día 이 ministrando y 제사는 ofreciendo muchas veces los 언제든지 mismos 죄를 없게 하지 sacrificios 못하고 한 que 번 nunca 죄를 pueden quitar los pecados. 왜야? ¿Por 이 qué? 땅에 있는 성전은 Porque el tabernáculo de esta tierra está en el espacio del tiempo 순간적으로 죄가 씻어지기 때문에 y el pecado es lavado momentáneamente.
다시 temporalmente. 죄를 지으면 Cuando comete 또 pecado, 제사를 드려야 de 돼. nuevo debe realizar el 또 다시 sacrificio. 죄를 지으면 또 제사를 드려야 De 돼. nuevo, cuando 죄를 comete 지을 pecado, de 때마다 nuevo 죄를 debe entregar la ofrenda. Las veces que comete pecado, 이 땅은 debe de obtener el 시간계라서 perdón. Estamos en el espacio 하늘나라는 del tiempo 영원한 나라예요. en esta tierra 하늘은 영원한 나라이기 y el reino 때문에 de Dios es eterno, ya que es 죄를 eterno. 사는 것 영원히 사해요. El perdón del pecado lo perdona 우리 para 하늘나라 갈 때 siempre. 이 몸 가지고 못 Cuando 가요. vamos al cielo no podemos ir con este 이 cuerpo. 몸은 시간계에 있는 몸이기 Este 때문에 cuerpo está en el espacio del tiempo 늙잖아요. y envejece. 한국에 En Corea 태선, se llamaba 문선명이 Park Tae-son, 아직 Moon Son-myung. Ellos decían ser Jesús. 죽는다 그랬어요. Decían que no morían. 죽었어. Todos murieron. 이만희 씨도 안 죽는다고 그랬어요. Y Manny también decía que no 제가 moría. 이야기해요. Yo digo, 이만희는 하나님의 아들이 아니에요. y Manny no es hijo de Dios, 사람의 아들. es hijo de 아버지도 hombre. 이시고 Su padre es 그 Lee, 결혼해서 se casó con su madre 씨가 났어요. y nació Manny Lee, es ser humano. 그가 안 죽으려면 Si no quiere morir, 늙질 않아야 돼. no tiene que envejecer. 늙으면 죽어. Si envejece, muere. 늙어가는 건 죽어가는 거예요. El que envejezca significa que va muriendo. Park Tae-son, Moon Son-myung decía que no morirían, murieron. Y Manny parece más viejo que yo. 모르겠지만 No sé muy bien, 언젠가 죽을 거예요. algún día morirá. 그 사람들도 죽으면 또 딴 소리예요. Cuando ellos mueran, dicen otra cosa. 우리는 이 세상에 Nosotros 죽어요. no vivimos eternamente en este mundo, morimos. 시간계 안에 속했기 때문에 Esto pertenece en el espacio del tiempo. 예수님은 피를 가지고 Jesucristo con la sangre derramó esto en el altar del cielo. 자, 히브리 10장 11절에 En Hebreos 9:11, 뭐라고 되어 있냐면은 como está escrito, 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드립니다. aquí dice, 이 제사 y 죄는 todo sacerdote 사하긴 está día 하지만 tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Puede quitar los pecados, pero es temporal, no es para siempre, porque está en el espacio del tiempo y ya de manera temporal 예수님은 perdona el pecado. Pero Jesucristo, en donde derramó la sangre, 사람의 손으로 짓지 아니한 no es hecho por la mano del hombre, no es de esta creación. Es el tabernáculo más grande, más amplio. 피를 뿌렸어요. Y en el tabernáculo del cielo ha ido a derramar la 그리스도께서 sangre. 장래 조언의 대사장으로 손으로 짓지 않은 찬송까지 가냐 더 큰 온전한 장막 바로 하늘나라 성전을 가리켜. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho en mano, es decir, no de esta creación, es del cielo. El cielo es el reino eterno. 거기는 고장 나는 것도 없고 Nada se descompone 늙은 것도 allá. 없고 영원하기 때문에 No envejece, es eterno. 게 없어. 영원해요. No es temporal, todo es 거기서 para 피를 siempre. 뿌려 영원히 피를 Allí, 죄를 사하기 때문에 derramando la sangre para siempre, el pecado es perdonado. 예수님께 영원한 속죄를 이루었어요. El Señor Jesús ha hecho la 자, redención 이번 eterna. 10장 11절 En Hebreos 10:11, 그리스도는 장래 조언의 대제사와 그리스도께서 11절 9장 11절 10장 11절요. el 10:11, 10장 11절. 제사장마다 매일 서성며 y 자주 ciertamente 같은 todo 제사를 sacerdote está día 이 제사는 tras 언제든 죄를 día 없게 하지 ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden 못하고 quitar 땅에 있는 los 제단에다 피를 pecados. 뿌려서 그래요. Es porque derrama la sangre en el altar del cielo. Estamos en el espacio del tiempo y se lava lo que es de manera 오직 그리스도 죄를 위해 temporal. 한 영원한 El 제사를 12. 드리고 하나님 우편에 Pero Cristo, habiéndolo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha 예수님의 sentado a la 제사는 diestra de Dios. 영원하기 때문에 En la ofrenda de Jesús 하늘나라에 es 제사는 eterno. 피를 뿌릴 때 Cuando derrama la sangre en el cielo, 영원한 피를 제단에 뿌렸기 때문에 ya que derramó la sangre en el altar eterno, 영원히 죄가 y el pecado es perdonado para 그래서 이제 siempre. 영원한 속죄를 이루었어요. Por lo cual dice que hace 예, eternal la redemption. redención eterna, 우리 죄를 영원히 eterna 사했어요. redención. Para siempre ha perdonado nuestro pecado. Las veces que cometemos pecado, no es que uno va para resolver el pecado, 영원한 sino que 속죄를 이루사. ha realizado la eterna redención. 오직 그 죄를 영원한 제사도 하나님 우편에 앉아서 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 자기 sacrificio por los 원수도 pecados, se ha 자기 sentado a la 발등에 diestra de 기다리시나니 Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean 제가 한 puestos por 제물로 estrado de sus 거룩하게 된 pies, 자들을 porque con 영원히 una sola ofrenda 온전케 hizo perfectos
para siempre a los santificados. 예수님의 죽음은 La muerte de 우리 Jesucristo 죄를 순간적으로 죄를 지을 때만 사는 게 아니에요. no es que perdonó nuestro pecado 하늘날 de manera 제단에 피를 temporal, 뿌려서 derramando la sangre en el altar del cielo, para siempre lo ha perdonado. 뭐든지 영원한 것이에요. Todo es eterno. 처한 제물을 거룩하게 영원히 온전케 하시고 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la 죄를 diestra de Dios. 수도 없이 Así nos salvó. Hemos cometido tanto pecado y cuando ahora nos perdona en una ocasión, dos ocasiones, no es eterna redención y no sería verdadero, ya que no conoce bien este mundo de la Biblia. La gente cometiendo pecado, yo perdono, ahora es perdonado y otra vez comete pecado. Y así, en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. La sangre de Jesucristo no es temporal, ha sido derramada en el mundo eterno. Por eso ha realizado la eterna redención. La Biblia lo dice. Por lo cual, el hecho de que Dios nos diga que somos justos, ahora nosotros habiendo obtenido el perdón de pecado podemos equivocarnos, cometer pecado. Y uno no puede atreverse a decir que es justo, pero ya que de manera perfecta el pecado ha sido lavado, no conociendo esta Biblia, la gente que lo hace a su manera, uno dice que a pesar de que fui lavado, cometo pecado y así soy pecador. Detalladamente, mediante la Biblia, conocí bien esta realidad. La Biblia dice que nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. Jesús vino para salvarnos. Ahora, no sería salvación si no puede hacerlo de manera eterna. Si seguimos siendo pecadores porque volvemos a cometer pecado, ¿cómo eso va a ser salvación de Jesús? En la cruz Jesús dice que consumado es. ¿Cómo uno puede decir que se consumó? Mucha gente no conoce bien la Biblia y conforme a su pensamiento va encajando las cosas sin saberlo. Amados, el Señor Jesús cuando lavó nuestro pecado no nos hizo, la mitad te lavo y la mitad no, para siempre, perfectamente. Ahora si una pizca quedó, nos dejó limpios y nos lavó. La gente dice, pero igual tenemos que arrepentirnos. Disculpe que le diga esto. La cuestión, para lavar el pecado no debemos hacerlo nosotros. No hay nada de lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros tocamos, no viene a ser salvación de Jesús. La salvación debe ser hecho por Jesús enteramente para que sea salvación. Yo hice esto para recibir la salvación y Jesús me ayudó en esta cosa. Si dicen así, no es salvación, es una ayuda. Nuestro empeño, nuestra mano, nuestro esfuerzo, si entra, aunque sea un poco, no es gracia, no es salvación. De ninguna manera, no tocando, solamente Jesús, nuestro pecado, nos ha lavado dejándonos blancos como la nieve y la Biblia nos lo dice. Estamos muy agradecidos. Desde ese momento, después de que yo he creído en esa verdad, todo mi pecado ha sido blanco como la nieve y la Biblia entrando en mi corazón, leyendo la Biblia, continuamente me da un nuevo entendimiento. En esta ocasión, yendo a Estados Unidos, le prediqué a mucha gente acerca de esto. Los representantes, pastores de grandes iglesias, se le dice mega iglesia. Las grandes iglesias de Estados Unidos son bien grandes. Fui invitado y yo le anunciaba esta prédica. Ellos se asustaban. Entonces, la mayoría de los canales de Estados Unidos nos va transmitiendo a nosotros
Hasta ahora en Estados Unidos, en 49 lugares, están transmitiendo mi prédica. En esta ocasión he ido y ahora un canal más ha aumentado en Manhattan y son 50. Y una vez por semana están transmitiendo mi sermón. Ellos en realidad, recibiendo esta salvación tan maravillosa, se conmueven. En Resville, yo fui a aquella iglesia en Nashville y me pidieron el culto de la mañana y de la noche. Predicando la mañana, el pastor de aquel lugar se conmovió. Almorcé en el hotel, estaba descansando. El pastor estaba un poquito incómodo del cuerpo. Con su silla de ruedas vino a la iglesia. Pastor, toda nuestra iglesia es suya. Haga como quiera de nuestra iglesia, guíanos. Él derramaba las lágrimas. Mi pecado ha sido perdonado. Se conmovía. ¿Ustedes creen que él no terminó un seminario teológico? Es una mega iglesia, es un pastor de una gran iglesia. Pastores de Estados Unidos son bien puros, realmente son simples, pero el que podamos anunciar este evangelio nos hace agradecer en gran manera a la ciudad a la que yo voy. Ahora, si su iglesia no puede, le pide a otro amigo para que podamos hacer en la iglesia de su amigo. En una iglesia, él, ahora para encontrarse conmigo, ahora me fui y un pastor coreano dijo que yo era secta. Sí, me dijo que oyó eso. Me dijo que prediqué 30 minutos a la mañana. Y estaba ya designado los 30 minutos. Prediqué 30 minutos. Todos los miembros de la iglesia se conmovieron. Muchos vienen en el culto de la tarde más que el domingo a la mañana. Entonces se llenó el salón. Yo prediqué 45 minutos. Mientras que predicaba, me olvidé del tiempo. Terminé la prédica. El pastor llamó a todos los copastores y él dijo, todos los pastores se conmovieron. Vamos a trabajar juntos. Y estaba agradecido. El pastor coreano, sin saber bien, el que exactamente me conoce, nadie dice que yo soy secta. Ellos dicen que no oramos tanto nosotros. Ellos dicen que nosotros realizamos negocio. ¿Qué tipo de negocio? Es absurdo lo que dicen. Pero ¿cuál es el problema? Dios está junto con nosotros y el mundo entero está cambiando. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús está trabajando. Mucha gente ha obtenido el perdón del pecado. Estaba tan conmovido. Fui a una iglesia en Nueva York que está al oriente. Eso es una iglesia donde se reúnen como 200. El sábado por la noche yo fui. Así, al momento eran como 200 y yo prediqué la palabra. El pastor de aquel lugar estaba conmovido. Al día siguiente vino de Nueva York hasta nuestra iglesia. Quería participar en nuestra campaña. Y otra iglesia que estaba cerca de aquel lugar. Nosotros tenemos bus por la cantata navideña. El bus de Estados Unidos, de manera distinta a la de Corea, 50 personas se pueden subir. Queremos ir a la campaña a la noche. Pastor Yongupar puede enviar su bus, claro. Y los miembros de su iglesia vinieron a nuestra iglesia para tener culto y se conmovieron. Poco a poco, los educadores, los directores, legalmente ahora Estados Unidos,
ya no pueden hablar de la Biblia en el 그 내가 왜 colegio. 꼭 성경 얘기를 하려고 하냐? ¿Y por qué ustedes tratan de hablar de la Biblia? 예수님이란 분이 있었다. 그렇게 얘기를 해라. Digan, hubo un hombre llamado Jesús. 그 Así 이야기하다 díganlo. 석가모니 이야기도 하고 공자 얘기도 Y 하는데 también hablamos acerca 그 뭐가 de 나쁘냐? Confucio. Y así. 그분들이 너무 기뻐하더라. Ellos estaban felices. 하나님께서 이제 미국을 Dios 새롭게 바꾸어 가고 있는. está cambiando de manera renovada a Estados Unidos. Estamos muy agradecidos. 이 귀한 복음을 전했습니다. El Señor 자, 우리가 요한복음 nos ha anunciado este 8장에 evangelio 가면 tan 여자 이야기가 precioso. 나오는데 En San Juan 8 aparece la mujer que cometió adulterio. 이야기를 해봅시다. Vamos a compartir. 예수님께서 이른 아침에 Jesucristo a tempranas horas de la mañana estaba enseñando en el templo 서기관들과 바리새인들이 y los escribas y los fariseos trajeron a una mujer que había sido atrapada en adulterio y dicen, 선생이 이 여자가 Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. 모세 율법이라는 돌로 En la ley de Moisés dice apedrear a tales mujeres, Maestro, ¿usted qué dirá? 예수님 아무 말씀 안 하시고 El Señor Jesús no dijo absolutamente nada. 손가락으로 땅에 걸치면서 Con el dedo empezó a escribir en la tierra. 이 이야기를 전 세계 기독교 지도자들이 Todos los cristianos del mundo entero tienen la duda, ¿por qué Jesús habrá escrito con el dedo? 근데 저는 이제 성경을 그냥 Yo 한쪽만 읽고 처음부터 No 끝까지 es que leo una parte de la Biblia, sino que leo desde el inicio hasta el final. 예레미야 31장 Una vez 31절 en Jeremías 31:31, 나 여호와가 말하 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 새 언약 Nuevo 영어 pacto. 뉴 커버넌트 Nuevo pacto. En inglés, 새 New 언약이란 말이 무슨 Covenant. 말입니까? ¿Qué es nuevo pacto? 새 언약을 세운다 무슨 말이에요? Aquí dice nuevo pacto, ¿qué quiere decir? 이 커버넌트라는 것은 La palabra pacto 언약이라는 것은 es pacto 십계명 그는 돌팔 넣는 그 법궤를 가지고 con el arca en donde se ponen los 10 mandamientos. 뭐라고 말하는지 아십니까? ¿Saben cómo le llaman? 언약궤라고 그래요. Arca de pacto. 이거 아십니까? ¿Ustedes sabían eso? 언약궤. Arca de 왜 pacto. 언약궤라고 하는지 아십니까? ¿Por qué le dice arca de pacto? 하나님이 약속을 했어요. Porque Dios había prometido. 무슨 약속을 ¿Qué tipo de promesa? 십계명을 주기 전에 Antes de darnos los 10 하나님이 mandamientos, 이스라엘 백성들에게 약속을 했어요. Dios le dice a los israelitas, 내가 이제 너희들에게 새 법을 주겠다. yo os daré una nueva ley a 법을 ustedes. 잘 따로 지키면 Ustedes si cumplen bien la ley, 들어와도 복을 줘. al entrar recibirán la bendición, al salir la bendición. 저 19장 그렇게 안 돼 있고 신명기 28장에 그렇게 돼 있는. No es Éxodo 19, es en Deuteronomio 28. 그 19장에는 Cuando vemos en Éxodo 19, 내가 늘 제사장 si 나라가 ustedes cumplen, yo les convertiré en reino de sacerdotes, le haré una nación santa, le voy a bendecir. 모세가 그 이야기를 Moisés, 이스라엘 백성한테 aquella palabra, 말하고 해서 고하니까 ahora ya que le dijo para que le cuente a los israelitas, le contó, 이스라엘 백성들이 los 뭐라고 israelitas, como dijeron, 하냐면 우리가 여호와의 명은 다 nosotros 지키겠습니다. vamos a cumplir todo el mandato de Jehová. 지키면 복을 받는다. Si ustedes cumplen, recibirán la bendición. Vamos a cumplir. 약속을 했어요. Y ahora, 그래서 십계명을 se 가지고 comprometieron. 언약이라고 말을 해요. y por eso a los 10 mandamientos también se le dice pacto, es una promesa que se ha hecho. Los israelitas cumplieron con la promesa, señores, no han podido cumplirlo. 그 신명기 28장에 보면은 Cuando vemos en Deuteronomio 내가 너희에게 명한 이 28, 모든 명령을 지켜 행하면 si ustedes cumplen todos estos mandamientos, al entrar recibirán la bendición, al salir también la cría del ganado, también tus descendientes, también tu forastero. Bendición, bendición, bendición. Bastante aparece cuando uno cumple. Pero en el 28 de Deuteronomio, si no puedes cumplir aquello, al entrar, maldición, al salir, maldición, la canasta, maldición. De tal manera se comprometen y nos ha dado los 10 mandamientos. ¿Todo lo han cumplido? No, no se ha cumplido. Y por eso a la ley, Romanos 8 dice que es el pecado, la ley del pecado y la muerte.
la ley del pecado y la muerte. 가늠한 여자, 가늠하다 La mujer que 잡혔는데 cometió adulterio fue atrapada en el acto 예수는 mismo. 구원하러 왔는데 Jesucristo vino para 모세 salvarnos. 율법으로 재판하면 Moisés, cuando lo juzga mediante la 오래 맞아 ley, 죽어요. debería morir apedreada. 가늠한 그런 게 아니라 No solamente por el 거짓말도 adulterio. 그렇고 No, el adulterio nada más, sino la mentira también, el hurto. Todos se merecen la 우리가 율법을 maldición. 완벽히 지킨다 한 명도 없어요. Perfectamente no hay nadie que pueda cumplir la 율법 ley. 잘못 지켰는데 Realmente 앞으로 지키면 no lo cumplió bien, pero si cumple bien, ahora en adelante, ¿desaparece eso en el que no cumplió? No es así. 아무리 지켜도 Por más que 한번 cumpla bien, 범한 건 범한 si 거기 때문에 infringe en una ocasión, ya es una infracción. Por eso debe de recibir la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. 앞으로 성실하게 지키면 Yo no cumplí bien la ley, si en adelante lo cumplo muy bien, 지키면 볼 al 받았는데 final, 지킨 사람 한 명도 없다는 것입니다. ahora si cumple debe recibir la bendición, pero no hay ni siquiera uno que lo haya cumplido en la ley, solamente hay maldición. Continuamente debe morir. 앞으로 착하게 잘 En 살면 adelante, si vive bien, 이미 어기면 저 de manera bondadosa, ya si de antemano lo infringió, es maldición. Dios, en Jeremías 31:31, 내가 새 언약을 세우겠다. aquí dice, les haré 첫 번째 언약은 nuevo pacto. 쉽게 El primer pacto viene a ser los 10 mandamientos. Si cumple, recibe la bendición, y si no, la maldición, ya que no puede cumplir todo bien. Mediante el primer pacto, todos se merecen la maldición. Y es erigir el nuevo pacto. En el 32, del 31, cuando vemos, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé. Se refiere ahora a esto, al segundo pacto, para sacarlo de la tierra de Egipto. Ese día que le saca de Egipto, en el monte Sinaí, lo que le da viene a ser los 10 mandamientos. Si eso cumple, recibe la bendición, y si no, la maldición. Todo el hombre ha desechado eso, no ha podido cumplir y se merece la maldición. Por lo cual, a la ley le dice que es la ley del pecado y la muerte. Dios nos dio un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Bien sabía Dios que cometeríamos pecado. Bien sabía que de nuevo volveríamos a cometer pecado después del perdón. No es que nosotros somos los que lava el pecado. Yo perdonaré la maldad de ellos. 31, 34. Dice el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34, ¿qué tipo de ley viene a ser? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdona la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Romanos 3:23 vamos a ver cómo está escrito. Cuando vemos en Romanos 3:20, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sea quien fuera, nadie puede ser justo cumpliendo la ley. Por lo cual nos dio una nueva ley, lo que no viene a ser los 10 mandamientos. Ese es el nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Qué es ese pacto? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es la promesa de Dios y Dios así promete. Cuando yo me pongo a pensar, estoy tan agradecido ante Dios. Nuestro pecado ahora, el primer pacto, si lo hacemos bien recibimos la bendición, y si lo hacemos mal recibimos la maldición. Pero el segundo pacto, Jesucristo es quien perdona nuestro pecado.
para siempre. 그때 두 번째 Por lo 언약은 cual, el segundo 내가 pacto, 그들의 죄악을 사하고 yo perdonaré la maldad de ellos, dice. 첫 번째 언약 우리가 El 그 primer 법을 지키면 pacto, 복을 받고 못 nosotros si 지키면 저주를 cumplimos recibimos la bendición y si no cumplimos la 새 maldición. 언약은 El 하나님 nuevo 예수님이 우리 pacto, 죄를 사하고 Jesucristo perdonó 이제는 nuestro 기억지 않다고 pecado 할 그건 y nos 예수님의 acuerda. Eso es ya responsabilidad de 우리는 Jesús. 약속대로 우리 죄를 사하고 Conforme a la 십자가를 promesa, 사하고 ahora 우리 죄를 perdona nuestro 기억지 pecado, 않는다고 그랬어요. perdonando en la cruz nuestro pecado. Dice que no se 우리가 acuerda. 죄를 사함밖에 뭘 Para obtener 한다면 el perdón, si tenemos que hacer algo 예수님 우리 죄를 nosotros, 잘못 사했다는 거예요. significa que Jesús 우리가 죄 había 사함밖에 hecho 해야 할 mal 하나도 el 없도록 perdón de nuestro pecado. No hay nada por lo que tengamos que hacer para lavar nuestro pecado. Perfectamente nos perdonó. 이것이 성경입니다. Esto es la Biblia. 사람들 내가 율법 Por 잘 la 지키면 gente, 또 si yo 천국 갈 cumplo 줄 bien, la ley, uno cree que así podrá ir bien al cielo. 언약을 필요해요. Pero Dios necesitaba el nuevo pacto. Por 오늘 요한복음 eso, 8장 가늠한 여자에 대한 이야기를 읽었는데 acerca de San Juan 8, la mujer que cometió adulterio, hemos leído. 가늠한 여자가 La mujer que cometió adulterio fue atrapada en medio de adulterio. 이제 모세 율법에 Ahora 돌에 맞은 Moisés, en la ley Moisés, conforme a ello, ella debía morir apedreada, pero Jesús va escribiendo con el dedo en la tierra. 하나님께 손가락으로 글씨를 두 번 쓰셨는데 En 2 ocasiones Dios escribió con 첫 el dedo. 번째는 En la 십계명을 primera 기록할 때 ocasión, 돌 빗을 cuando 손가락으로 escribió 손가락으로 con él los 10 mandamientos, con el dedo escribió los 10 두 번째 mandamientos. 쓰신 것은 En segundo lugar, lo que 예수님이 escribió 땅에다가 손가락을 Jesús en la tierra iba escribiendo con el dedo. ¿Qué es eso? 언약입니다. Es el pacto, es la promesa. 하나님이 첫 번째는 돌 빗에 쓰신 Por lo cual, 율법을 말하고 Dios escribió en la primera ocasión en la tabla, viene a ser la ley y va escribiendo el nuevo pacto. Mediante la primera ley, no puede menos que morir apedreada la mujer. Puede que ustedes no hayan cometido adulterio, puede que ustedes no hayan robado, pero no hay ni siquiera uno que no haya cometido pecado. No es que debe de infringir toda la ley para recibir la destrucción, que sea uno se infringe, es destrucción. Conforme a la ley, nadie puede ser limpio. Ahora todo es maldición. Mediante la ley, nuestra representante es la mujer que cometió adulterio. Como la mujer que cometió adulterio, ustedes son los mismos pecadores, aunque no hayan cometido adulterio. Jesucristo debe lavarnos. Jesucristo nos prometió. Dios dice, estableceré un nuevo pacto. Ese pacto dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarle la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido de ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué es esa ley? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Las personas que tienen esa ley en su corazón se liberan del pecado. Amén. Amén. Por lo cual Dios dice, daré mi ley en su corazón. Esa ley en el año 1962 fue escrito en mi corazón. La Biblia dice que nunca más se acordará de mi pecado. Para siempre fue lavado y así, mediante una ofrenda, ha sido santificado para siempre. La gente se ha equivocado grandemente. La gente dice que debemos santificarnos. Debemos santificarnos. ¿Qué quiere decir eso? Significa que no somos santos. Significa que el Señor Jesús no lavó nuestro pecado. No es que debemos de ser santos. Yo no hice absolutamente nada, pero por la sangre de Jesucristo, perfectamente siento lavados. Ahora el que hayamos sido santos, debemos creerlo. Mediante la fuerza del hombre, ¿quién podría santificarse? Absurdo. Mediante aquella sangre hemos sido santos. Es ahora santificarnos por Jesucristo. ¿Quién puede lavar su pecado? Es lo mismo con la mujer adúltera.
못 쳤잖아요. Nadie podía apedrear a la mujer que cometió adulterio. Sea el que tiene pecado, sea el primero en apedrear a ella. Nadie pudo tirar. 죄 있는 건 No 갈라져 adulteraron, pero eran pecadores de la misma manera. Ellos se regresaron. Jesús dice a la mujer, ni yo te condeno. 왜? ¿Por qué? 내가 그들의 죄악을 해서 그 Porque 기억지 않냐. yo perdonaré la maldad y no me acordaré más de sus pecados, dice. 우리 죄를 사했어. Ahora, conforme a la promesa, perdona nuestro pecado y no se acuerdan más de nuestro pecado. 말씀을 저는 마음에 받았어요. Esta palabra lo acepté en mi corazón. 하나님이 나를 거룩하다고 하셨어요. Dios me dijo, 로마서 santo a mí. 3장 En 23절에는 Romanos 모든 3:23, 사람이 죄를 por 범하고 cuanto 하나님의 todos 영광이 pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24절에 뭐라냐? En el 24 que dice, 그리스도 예수 안에는 구속으로만 하나님을 값없이 siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 내가 뭘 한 게 아닙니다. No es que yo hice 오늘 algo. 내가 뭘 해야 회개하고 뭘 Yo debo 해야 hacer 죄가 algo, debo 사해져요. arrepentirme para lavar el pecado. 아닙니다. 우리 죄 No 사해서 es así. 아무것도 없습니다. Para lavar nuestro pecado aparte de la cruz no hay absolutamente nada. Cuando derramamos la sangre, cuando se derramó la sangre en la cruz, todo nuestro pecado ha sido lavado y nos dice justos. La gente que no conoce bien la Biblia, 정확히 모르면서 exactamente no conociendo la Biblia, 사람 믿기 때문에 ya que cree conforme a su pensamiento, hoy en día mucha gente 많은 así vive. Hoy en día mucha gente 회개하라고 그럽니다. dice que 죄 사함을 받. arrepiéntanse, 그래서 obtengan el 많은 perdón del 교인들 pecado. 물어보면 Y cuando le preguntamos a 다 los 죄인이라 miembros, 하죠. todos dicen que son pecadores. 하나도 없어. No hay ni siquiera uno que sea 왜 limpio. 그들은 죄인이라 그럽니까? Porque ellos dicen que son pecadores 피로 죄 사했다고 mediante la 믿지 않습니다. sangre de Jesús derramado en la cruz. Si le contamos que son justos, que fueron lavados, nadie cree. Si no creen, irán al infierno. 그럼 우리다 이러고. Ella sí nos dice que somos sectas. Ah, qué pena. 왜 예수 피를 헛된 걸로 여기죠? Porque consideran que la sangre de Jesucristo es ahora algo vano. No es vano. Todo nuestro pecado, de manera maravillosa, 같이 이게 씻었습니다. nos dejó más blanco que la nieve. 영원히 Para siempre. 복음을 Yo anuncio este evangelio. 성경 아는 목사님들 Los pastores que conocen la Biblia, 이런 깜짝 cuando le cuento esto, se asustan. 우리 신학교에 En nuestro seminario teológico, 목회자 위한 신학교를 만들어. hice un seminario teológico para los pastores del mundo entero en Nueva York de Estados Unidos, recibiendo ahora de manera oficial el registro. 만 Son 11,000 personas que se han inscrito. 대부분 목회자. La mayoría 우리 pastores 신학교 공부는 너무 놀라워요. están estudiando en nuestro seminario y es maravilloso. Estamos 많은 conmovidos. 목사님 우리 신학교. Muchos pastores han venido a nuestro 이번에 seminario. 새학기 시작할 때 Cuando empezaron las nuevas clases, 미션 그 신학교 나오면 cuando uno termina el seminario teológico del 약간 그 출석 seminario teológico, cuando recibe un poquito las clases presencial, podrá tener ahora 너무너무 좋아하는. el derecho para trabajar en la 우리가 misión 많이 Buenas Nuevas. 모자랐는데 Estaban muy 이제 contentos. 우리가 Nos faltan 이제 ministros. 1년 지났죠. Ha pasado un año, ¿verdad? ¿Pasó un año? Sí. 학기 시작해서 1년쯤 더 됐죠. Todavía no es un año completamente. 1년하고 좀 더 지나면은 Cuando pase un poco más de un año, 그 8,000명 정도. será como 8,000 personas los que se gradúen. 그분들이 너무너무 기뻐하고 Ellos 감격이 막 muy 대단하죠. felices y el testimonio de ellos es maravilloso. 보통 신학교는 뭐 Comúnmente en los seminarios aparece teoría, la filosofía de la Biblia, de la religión, hebreo, griego van aprendiendo. Pero qué pena, 정확한 제사함은 배우지 못. no pueden aprender el perdón del pecado exacto. Aunque creen durante 10 años, siguen siendo pecadores, 20 años siguen siendo pecadores. 이야기하고 싶어요. Yo quisiera decir esto a ustedes, 장모님들이 ancianos, 마치 교회 일을 entregando toda su riqueza, van trabajando por la iglesia. ¿Y saben qué ocurre cuando están por morir? 내가 죽어. Tiemblan. Ya voy 가나 muriendo. 대통령도 그랬어요. También así estaba el 가나 presidente de 제일 믿음좋은 Ghana. 대통령이. Era el presidente con más fe de 이제 Ghana. 뭐 그날 제가 Ese 마지막 día, 저 만나고 다 4시간 después de que me encontré, ya eso era la última ocasión. Pasaron 4 horas y murió. Todos tiemblan por el pecado. Mucha gente, por la sangre de Jesucristo, no cree que su pecado ha sido perdonado. Lo conoce de manera teórica
en la palabra de la 모든 Biblia. 죄를 범하여서 하나님 영광 Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya ha sido 그걸 justificado. 믿으면 Si cree en ello, 믿는 거예요. es justo, 자기 생각 속에 잘못되게 해서 ya que está equivocado en su 죄를 살려고 pensamiento. 노력해요. Uno trata para obtener el perdón del pecado, se arrepiente, habla lenguas y así, asá, asá. 구원이 아닙니다. Eso no es salvación. 아무것도 안 하고 No debemos hacer absolutamente nada, 예수님 한 걸 100%. 받아들일 구원입니다. Debemos aceptar lo que ha hecho Jesucristo, haciendo algo. El que obtenga el perdón del pecado es algo falso. 뭘 해도 죄를 사함받을 수 있는 사람 Haciendo 아무도 algo, no hay nadie que pueda obtener el 없어요. perdón del 우리의 사랑은 pecado. 예수님밖에 없어요. El único que puede lavar nuestro pecado es Jesucristo. Murió sobre la cruz y si no pudo lavar mi pecado a pesar de ello, disculpe, aquella persona no puede ir al cielo. Es penoso. 하는 얘기 자세히 듣지도 않아요. Detalladamente no oye lo que compartimos en la iglesia. Todavía la gente que nos critica dice que no oramos, 한 번도 que 만나 realizamos un negocio. Jamás se encontró conmigo, jamás nos visitó. Así simplemente hablan. 불쌍한 사람. ¿Qué pena nos causa 앞에 delante del Señor? ¿Qué dirán ellos? 자, 이번 미국 가서 Yendo a Estados Unidos, 미국 목회자들은 참 솔직해요. los pastores de Estados Unidos son bien sinceros. 교회 갑니다. Vamos a su iglesia 많은 목사님들 y muchos 나 이런 pastores. 거 몰랐어. Yo no sabía bien 난 esto. 죄인인 줄 알아. Yo pensé que era 나 이제 pecador. 알았다. Ahora sé. 솔직한 Son sinceros. 참 좋습니다. Es muy bueno. 그리고 Y luego, 목사님 우리 교회 다 받으십시오. pastor, encárguese de mi iglesia. 많은 목사, Muchos pastores, 많은 분들이 우리 설교를 듣고 mucha gente oyendo nuestra prédica se conmueve. 근데 안타까운 건 Pero qué pena. 한국 교회 목회자 Los pastores de Corea, 얼마 전에 모 목사님이 hace poco, 세상을 떠났는데 un pastor falleció. 예전에 이야기 지옥을 갔었다. Anteriormente decía que él fue al infierno y que era tan caliente y que se arrepintió y fue al cielo. No conocía la Biblia, pero demasiado. En San Lucas vemos que del infierno no puede ir al cielo. ¿Quién va a dejar de arrepentirse en el infierno? Si se arrepiente allá, es tarde, debe creer antes de morir. Es absurdo, no es ni bíblico. Eso dice a mucha gente. ¿Cómo un pastor puede decir eso? Que se arrepintió en el infierno y que uno va al cielo. Entonces todos se arrepentirían en el infierno. Algo absurdo va diciendo. Y la gente es engañada por ello. Estamos tan agradecidos. Dios nos dio este evangelio a nosotros. Es conmovedor. No soy ni sobresaliente, no soy ni inteligente, no soy ni bueno. Entre los hombres soy el más inútil. Pero en medio de que leía la Biblia, Dios me hizo entender esto en mi corazón. Leí 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces la Biblia. No solamente miraba una parte, sino por entero iba mirando. Y así conocí acerca del nuevo pacto. El perdón del pecado no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. No es. Si nosotros hacemos algo para obtener el perdón del pecado, no es salvación. Eso es ayuda. Es ayuda para la salvación. Recibiendo la ayuda de Jesucristo no es que yo hago algo para obtener la salvación. Aunque sea si se inmiscuye una pizca de nuestra obra, no es salvación. 100% no debe de entrar nada de lo nuestro. Jesús debe hacerlo. Muchos dicen que deben hacer algo para la salvación, que deben hacer lo bueno, así, asá. No saben más bien, están enseñando mal. No debe tener ninguna obra. El que obra no considera ahora como gracia. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Señores, tenemos este evangelio. Pero qué pena, la iglesia de Corea debe arrepentirse. Debe de arrepentirse y debe aceptar el evangelio verdadero.
Muchos pastores que no conocen la Biblia. 입에 나오는 대로 Ahora, ¿cómo 지옥에 갔다가 quieren decirlo? Van al infierno y que se arrepienten y que van al cielo 그런 así. 이야기 말이야. ¿Cómo que podría decir eso? No tiene ni sentido. 지옥으로 올라갈 수 있다면 지옥도 아니죠. Si podría subir al cielo, no vendría a ser infierno eso. 참 많은 목사님들이 참 Muchísimos pastores, ancianos, 죽을 때 벌벌 떠. al morir, tiemblan. ¿Por qué? 열심히 있고 자기 착하게 하고 살았는데 죽을 때면 자신이 없어. Porque tenían su empeño, vivían de manera buena y al morir no tienen confianza. De ninguna manera 아무것도 하지. es por nosotros la salvación. 예수님만이 해야 No deben hacer absolutamente nada. Jesús debe hacer para que sea perfecto. Cuando uno es pequeño, 집에서 이제 추석에 송편을 만드는. en la casa hacemos 저도 만들 때도 masitas de arroz. Yo también me encapricho para hacer una masita de arroz y a mí me dieron la harina. Por más que yo quería hacer, no me sale como mi mamá. 어머니가 하는 건 내가 한다는데. Es distinto cuando mi mamá hace y cuando yo lo hago. Lo que nosotros hacemos todo está equivocado. Como la mujer que cometió adulterio, 정말 죄를 지었는데. realmente hemos cometido pecado. 100% 은혜로. Pero 100% por la gracia de Jesús, uno obtiene el perdón del pecado. No hay nada de lo que se logre por nuestro empeño. No debe entrar nada de nuestra obra. 100% debe ser por Jesucristo. 복음을 우리는 전해야. Este evangelio debemos anunciar. 복음을 믿으십시오. Crean en este evangelio. 구원은 La salvación 우리가 아니고 no es por obras, es la gracia. 하나님의 축복이고. La salvación es por la bendición de Dios, 여러분 es 지금 un 마음으로 regalo. 손대지 마십시오. Ni una pizca de ustedes deben ahora poner. Si tocan, ahora 그냥 그대로 realmente se dañará 마음에 그대로 la 믿음으로 salvación. 받아들여요. Si dice que nuestro pecado ha sido lavado, es aceptar con fe, eso es salvación. 복음 Este evangelio, esta 온 salvación 세상에 por todo el mundo, en Corea también. Vamos a anunciarlo. 들으면 Cuando lo oigan, 깨달을 겁니다. entenderán. 기다리고 마음 닫으면 Ahora, si cierran el corazón de que somos secta, qué pena de ellos. 다 우리 정확히 알지도 모르고 Ni nos conoce exactamente, pero dicen como si fuera que nos conoce muy bien. 우리가 얼마나 많이 기도하는데 Tanto oramos, pero ellos dicen que no oramos. 사업하는 게 기도라 합니다. Ellos dicen que el negocio que llevamos viene a ser la oración para nosotros. He escuchado cosas tan absurdas que pena nos 우리 causa, 하나님을 믿습니다. pero creemos en Dios. 우리가 죄 사함 받기 위해서 Para obtener el perdón del pecado, 우리는 아무것도 안 하고 nada debemos hacer. Jesús es quien debe trabajar. Si tocamos, eso se dañará. ¿Entienden? 예수님에 의해서 Por Jesucristo, 100% 예수님에 의해서 100% por Jesucristo, el pecado debe ser perdonado. No debemos tocar ni siquiera una pizca. 예수님에 Estando quieto, únicamente por Jesucristo la salvación debe de cumplirse. Muchas iglesias dicen que deben hacer algo así, asá para la salvación. Nada es bíblico. Por favor, deben discernir. 함께 잘할 수 있게 되기를 바랍니다. Espero que ustedes puedan anunciar este evangelio. 기도하겠습니다. Gracias. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Le agradecemos, Señor Santo, a usted. 만일에 우리가 Si nosotros, 하나도 했다면 entre 10 cosas, hayamos hecho aunque sea uno, es inestable. 예수님에 의해서 Por Jesucristo, 사해졌고 el pecado es 예수님에 perdonado. 의해서 Por Jesucristo, somos 예수에서 santos. 우리가 의롭게 되고 Por Jesucristo, somos justos. 십자가에서 En la cruz, 완벽하게 사시고 perfectamente, siendo lavado, nuestro pecado nos ha santificado. Alabamos al Señor de manera gratuita por la gracia. Lo aceptamos en nuestro corazón. A todos 이 방송도 nosotros, 모든 사람이 todas las personas que 이 oyen esta 말씀을 transmisión, 받아들여서 para que 내 노력 acepten esta 수고 palabra, 전혀 들어가지 않고 todo nuestro empeño, 예수님은 para 완벽하시듯이 que no 이것을 se inmiscuya y que acepten que hayamos sido lavados perfectamente por Jesús. Confiamos de que el Espíritu 가늠한 Santo trabajará 여자가 자기 머리에 plenamente. 구원받는 게 아닙니다. La mujer adultera no recibió la salvación de por sí, sino por la gracia obtuvo el perdón del pecado. Somos iguales que la mujer que cometió adulterio. Puede que no hayamos cometido adulterio, pero tenemos muchos pecados. 죄를 사신 예수님 Jesús que lavó aquel pecado. 그래서 십자가에 사하셨습니다. Señor, nuestro pecado ha sido lavado en la cruz. Usted nos ha dicho,
justos. 예수님 이름으로 Le agradecemos. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén. 여러분 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.